Ok, tiempo de el primer video acerca de los libretos. Pero les recuerdo, tomen nota por favor, ¿sí? Vayan viendo con calma, pausen, no sé qué, todo el cuento y revíselo, revise este material a conciencia. Hablemos en un primer momento y a eso vamos a dedicar este primer video acerca de qué tipos de libreto hay. Por supuesto, como insisto siempre en mis clases, esto va a cambiar dependiendo de quién lee la clase, dependiendo de quién sea su profesor, dependiendo de los libros que usted consulte como material de soporte. Bueno, o sea, todo el mundo tiene como muchas teorías al respecto. Pero yo le voy a contar mi teoría. Y básicamente yo clasifico los libretos en dos tipos, eh, digamos como de categorías posibles. O sea, vamos a ver una categoría primero, de clasificación de los libretos que tiene que ver más con la manera en que se usan estos libretos y luego una segunda categoría que tiene que ver más con el tipo de libreto que usted ejecuta pensando en la, digamos como en la solución particular de producción que usted tiene que dar en algún momento dependiendo del tipo de producto que usted maneja. Entonces, vamos primero con una clasificación general. Voy a poner aquí en esta esquina, aunque de pronto después tenga que ocultarme en algún momento. Creo que más bien me voy a quedar por aquí. Sí, está bien. Entonces, cuando hablamos de tipos de guiones para radio, tenemos una primera clasificación que nos ayuda a entender, según el detalle que yo incluyo de esta información, si es para una emisión que se repite y se repite y se repite, por ejemplo, un programa que vaya de lunes a viernes, o si es un libreto pensado para una única emisión. Es decir, por ejemplo, grabé un radioteatro, grabé una radionovela, que no es lo mismo, entre otras cosas, ¿no? O sea, la radionovela se diferencia del radioteatro porque la radionovela era para vender jabones, bueno, cosas así como para la casa, arroz, caldo de gallina, bueno, qué sé yo. Entonces, esa es la diferencia entre un radioteatro y una radionovela. Eh, lo otro es que hay algunas características de una y otra que pueden combinarse, pero insisto, esto depende del tipo de producción que usted va a realizar. Entonces, veamos. Según el detalle que tenga, si el detalle de la información que tenga el libreto, hay dos tipos de libreto. Tenemos un guión definitivo y un guión provisional. Empecemos por la derecha primero. Un guión provisional se usa en emisiones sencillas o en emisiones rutinarias. Por ejemplo, un programa en directo que yo emito cada semana o de lunes a viernes o todos los días. Un noticiero, un musical, qué sé yo. ¿Sí? Un programa de variedades, ¿listo? ¿Qué pasa con ese libreto? Simplemente lo voy a usar para planear con qué arranco, con qué voy después, con qué ta, 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 ta. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo en clase es la luciérnaga. Entonces, por ejemplo, la luciérnaga tiene ciertos momentos claves durante el programa, pero básicamente ellos lo que hacen es que tienen como la programación de la primera hora y la repiten y la repiten y la repiten. Cuando nosotros hablábamos acerca de una torta de tiempos es muy similar a lo que pasaría con un guión provisional. Es simplemente una distribución de cada hora o del tiempo total de mi producto en donde yo puedo decir, en este momento del producto va a ir tal cosa, en este momento va tal cosa, en este momento va tal cosa, en este momento va tal cosa. ¿Listo? Entonces miren que a pesar de que en la Luciérnaga todos los personajes son distintos hora tras hora, hay una hora fija para los chistes malos, hay una hora fija para las parodias musicales, hay una hora fija. ¿Listo? Entonces esto funciona. Piense, por ejemplo, en el programa de Julio Sánchez Cristo en la W en la mañana. Entonces, siempre arranca con qué? Ronda con todos los corresponsales de entonces, bueno, ¿qué se está comiendo en Bombay? Entonces, no, Julito, estamos en la mala y nos estamos comiendo un cable porque no hay nada. ¿Y qué se está comiendo en Madrid? ¿Y qué se está comiendo? No sé, ¿cierto? Empiezan, se arman una excusa pendeja y todos los corresponsales saben que a tal hora le van a preguntar sobre tal vaina y ellos deben tener listo un contenido para llenar a esa hora. Después Julio entonces entrevista a alguien, o más bien insulta a alguien por teléfono, eh, haciéndole ver que él es mucho mejor que la persona que está entrevistando y que el tipo es un inepto, que no sirve, bueno, en fin, bla, bla, bla. No, mentira, ese tipo no hace así todos los días. Luego viene la sección de Julito no me cuelgue, entonces sí,
el tema del día. Entonces, con el tema del día, la gente empieza a llamar y entonces empiezan a intervenir y dicen, no, Julito, estoy en tal parte, no sé qué, yo pienso que tal cosa. Pero miren que todos esos programas tienen una secuencia de contenidos lógica y eso me está ayudando también a organizar mi programa. No solamente para la gente que lo realiza, sino también para mí como radioescucha, porque eso me genera hábitos. Sí, yo sé que a tal hora va tal cosa, que a tal hora va tal cosa, que a tal hora sí. Y esa mecánica me genera mis hábitos de escucha. Un guión provisional, por lo mismo, me divide el programa en bloques. Va a haber un saludo, luego una entrevista, luego no sé qué, ¿sí? Y si es necesario, se dan sugerencias técnicas, por decir algo en la Luciérnaga. Entonces, hay personajes a los que les ponen un filtro pasabanda para que, digamos, simulen que los están llamando, que están al teléfono. Entonces, si ese personaje lo requiere, seguramente en el guión me van a recordar siempre pilas que este va por teléfono. ¿Sí? Entonces yo ya sé como operador, entonces tengo que meter este filtro. ¿Listo? Y sobre todo, por ejemplo, en La Luciérnaga. La Luciérnaga es un programa que se empieza a escribir desde las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana llega el libretista, igual que la gente de noticias, y el tipo está todo el tiempo pendiente de lo que están contando en la básica. Y a partir de ahí, él ya sabe que tiene que llenar contenido para X, Y personajes, ¿cierto? Él lo que decide es qué noticia la va a contar X personaje, pero él escribe en la mañana casi que en tiempo real mientras está escuchando la noticia el libreto de lo que después va a llegar el actor que lo interpreta, que es lo que va a leer. Eso quiere decir que ellos no saben cuándo van a salir, no todo el mundo tiene claridad acerca de qué contenidos van a ir. ¿Mm? Entonces, para que Gabriel de las Casas, que es el que los presenta, que él sepa acerca de qué temas van a hablar y todo el cuento, entonces ese libreto, ese guión provisional, le permite a Gabriel de las Casas saber, fulanito va a hablar de este tema, luego viene una parodia musical que van a hablar sobre tal noticia, luego viene, ¿listo? Entonces, este guión es el que organiza esos contenidos que uno supuestamente cree que es todo improvisado. Carreta, siempre hay un guión, siempre hay una norma a seguir. Pero ahora hablemos del guión definitivo, que es el tipo de guión al que queremos llegar como uno de los objetivos de este curso. Nosotros, aquí en este guión definitivo, añadimos los parlamentos, es decir, nosotros sabemos exactamente qué va a decir todo el mundo. En el caso de la Luciérnaga, esto solamente pasa con los personajes, ¿sí? Pero, por ejemplo, Gabriel de las Casas no necesita saber todo el guión de todo lo que van a decir los personajes para hacer el programa. Aquí lo hacemos es cuando todas las personas involucradas necesitan saber qué vamos a hacer. Tenemos también ya las duraciones exactas. Aquí no. Por ejemplo, aquí una entrevista se alargó de más. ¿Sí? Un personaje quiso hablar mucho, todo el cuento, y entonces eso me corrió todos los tiempos. Aquí, en el guión provisional, yo tengo la ventaja de que si eso pasa, yo como tengo los tiempos de las otras secciones, yo puedo decir cuáles secciones, por ejemplo, remuevo hoy, porque no hay tiempo de sacarlas, o puedo decir cuáles secciones van a ir más cortas para poder recuperar el tiempo normal de la emisión. Aquí yo ya sé de antemano cuánto va a durar, qué, cómo, ¿sí? Y eso facilita un poco la tarea. Por supuesto, vamos a ver un poquito, este tipo de guión es para radionovelas o emisiones un poco más complejas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el guión de un documental, el guión de un dramatizado, ¿listo? Entonces, por eso, para esta clase vamos a manejar este tipo de guión, el definitivo. A pesar de que para planear este guión definitivo podemos usar un guión provisional, que es básicamente lo que hemos hecho con la torta de tiempos. El guión definitivo lo escribimos siempre ya, o sea, aquí ya sabemos qué es lo que va a pasar y eso es lo que va a salir. Entonces, guión definitivo, tenemos todo en claro. Guión provisional, tenemos ciertas cosas en claro, pero es una planeación que hacemos justamente para que cuando salgamos al aire todo esté bajo control. ¿Sí? La mejor improvisación es la que mejor se prepara. Es decir, incluso en contenidos en directo, si la persona es seria y es juiciosa, se arma un guión provisional. Bueno, vamos a dejar aquí porque esta explicación estuvo un poco más larga de lo que quería. Perdón, ya iré aprendiendo a hacer esto mejor cada vez. Pero por ahora lo que quiero es que nos concentremos en esta primera clasificación,
Y vamos a un segundo video entonces, en donde voy a tratar de hacer un poco más rápido, pero no, es que es más material, pero bueno, no importa. En el segundo video vamos a hablar acerca de la segunda clasificación posible de los libretos para radio.